de más. Más servicios. Más infraestructura. Más cobertura. Más calidad. Primera empresa del interior del país con certificación de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2000. Seguimos sumando para usted. Con M, usted va a estar mejor. M, Equipo Médico de Emergencias. Pasión por la vida. Expediente número 8478. Despacho número 1958 de la Comisión de Derechos Humanos, Género y Diversidad, que aconseja el pase al archivo del proyecto de resolución que solicita intervención a la Secretaría de Desarrollo Humano de la provincia a fin de dar solución provisoria a la problemática habitacional de familias del barrio Cremonte. Se pone a consideración el despacho número 1958 de la Comisión de Derechos Humanos. Consideración, aprobado, pasa al archivo. Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ley venido con modificación del Senado, expediente 8840, creación de la Comisión Especial para estudiar y evaluar el traslado de los restos del libertador José Francisco de San Martín a la localidad de Yapeyú, venido en segunda revisión del Senado. Se pone en consideración el tratamiento sobre tabla del expediente 8840. Lo que tengo en la afirmativa, aprobado. Tiene la palabra el señor diputado Gaya. Sí, señor presidente, como lo decía la voz parlamentaria, acá ha tenido media sanción, ha ido al Senado y el Senado en la localidad de Yapeyú ha acompañado este proyecto con una modificación que tenía que ver donde estaba integrado por 5 artículos de esta comisión, donde el Senado decidió modificarlo poniendo un artículo más donde integraba un miembro más, de vez de 5 que tengan 6 integrantes de esta comisión, y decidía que ese integrante sea designado por el municipio de la localidad de Yapeyú. Así que simplemente hacer esa salvedad va a ser la última sesión del Senado, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Vamos a leer la carátula del expediente por la prosecretaría antes de poner a consideración el proyecto. Expediente 8840, diputado Gaya, propicia proyecto de ley de creación de la Comisión Especial para estudiar y evaluar el traslado de los restos del libertador José Francisco de San Martín a la localidad de Yapeyú, venido en segunda revisión del Senado. Se pone en consideración el proyecto en general, aprobado. En particular, artículo primero, aprobado, artículo segundo, aprobado, artículo tercero, aprobado, artículo cuarto, aprobado, artículo quinto, aprobado, artículo sexto, aprobado, artículo séptimo, de forma en ley, pasa al Poder Ejecutivo para su correspondiente promulgación. Se encuentra también reservado el proyecto de ley del expediente 9439. Se pone a consideración el tratamiento sobre tabla del expediente 9439. Consideración, aprobado. Tiene la palabra el señor diputado Bacero. Muchas gracias, señor presidente. No sin antes agradecerle a la Comisión de Energía y Obras Públicas por haber despachado el proyecto de ley, mi humilde proyecto de ley, y también al resto del cuerpo que me permitió el tratamiento sobre tablas, la incorporación primero del tratamiento sobre tablas del proyecto. Yo voy a ser muy breve, porque la historia del puente que hoy yo le conquisto a la Valle de Avellaneda, yo creo que he conocido por todos los correctivos, ¿cierto? Pero básicamente es una aspiración que nace ya en los años 60, donde se soñaba entonces con la cuestión. Eso fue evolucionando, no solo con el esfuerzo de los boyanos y la zona de las ciudades vecinas, digamos, porque se puede transformar en un polo importantísimo industrial, comercial, de servicios,
sino también es muy interesante para la gente de Santa Fe. De hecho, los legisladores nacionales santafesinos, debo admitirlo un poco con vergüenza, que los legisladores nacionales santafesinos son un poco los que más han impulsado esta cuestión y no tanto los nuestros, de distintos partidos, de distintas procedencias. No quiero acá entrar a discutir. Lo que sí creo que debe ser una política de Estado, y nosotros estaríamos dando el primer paso, y si el Senado nos acompaña, así sería, de la provincia, porque es una cuestión importante que no solo favorece al tránsito entre goyanos y reconquistenses, digamos, no es así el asunto, digamos. La cuestión es muchísimo más amplia, incluye a la provincia del noroeste argentino, digamos, por el periodo de 11 años, Pacífico, Atlántico, Pacífico, donde este puente sería un elemento clave, digamos, para que algún día algunas cuestiones se cristalice. Al respecto, y para en honor a la verdad, para decirle que no solamente es una política de Estado, como debería serlo, de los goyanos, de los quipenses, de las ciudades vecinas, de la provincia de Corrientes, yo le voy a pedir al pueblo que me autorice por su intermedio, señor presidente, leer 3 pequeños párrafitos del Plan Estratégico Nacional. El Plan Estratégico Nacional, llamado Plan del Bicentenario, Plan Estratégico del Bicentenario, diseñado por el actual presidente, inclusive Cristina Fernández de Kirchner, y con una participación del ministro de Guido y una consultora externa que se encargó de la región. Yo voy a leer 3 párrafitos del documento de largo, pero para que vean la importancia del capítulo. El plan estratégico fue diseñado a nivel nacional, pero el capítulo dedicado a Corrientes específicamente, en 3 párrafos hace mención a la cuestión, donde en uno de ellos dice: las ciudades principales de la provincia se deben situar en la red de intercambio de bienes y servicios que vincula los principales polos productivos del Mercosur. Esto modifica por completo el escenario regional y además grandes obras de infraestructura proyectadas, hidrovía, corredor bioceánico, puente, Goya de Conquista, etc., modifican la situación actual porque incrementan la dinámica de los flujos de transporte regionales. En otro párrafo dice: la ciudad de Goya, con el 21% de la población de la capital, es la segunda población de la provincia. Se encuentra a 208 kilómetros de la ruta Maquetá, que tiene asignado un rol estratégico en el futuro a partir de la construcción del puente sobre el río Paraná, que lo conectará con la ciudad de Reconquista, Santa Fe. Y además de marcar en un mapa hecho por la consultora Jack, Goya, y el otro lado de Reconquista marcado con un puente, en otro párrafo, que ya es el último que leo, dice lo siguiente: por la concentración ya existente de establecimientos dedicados a la industria, tales como molinos y secadores de arroz, manufacturado de tabaco, empacadores fraccionadores de sitios, etc., se propone para la región, atendiendo la futura interconexión a través del propio Goya de la factibilidad de la comercialización no solo local, sino regional. Esto, con esta cuestión, vuelve la palabra al señor presidente, y de nuevo agradeciendo a la comisión que despachó y al cuerpo que me permitió incorporar el tratado solicitado, voy a pedir su aprobación. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Retén. Gracias, señor presidente. Muy cortito, simplemente para decir que nosotros vamos a acompañar este periodo sobre tabla que hace este proyecto de ley del diputado. A mí me toca, yo soy nacida y tuve mi infancia y mi adolescencia en Margarito, muy pegado a Reconquista, y desde siempre escucho hablar del puente Reconquista Goya, y la verdad que creo que la historia debe tener como 100 años por lo menos que se viene hablando de esto. Por supuesto que cambiaría totalmente el desarrollo tanto de los correntinos de la zona de Goya y sus alrededores, pero creo que de toda la provincia y de los santafesinos del norte. Y también quiero decirles que lo venimos siguiendo el proyecto y sabemos que como nunca está avanzado, la Nación avanzó con esto y está en etapas realmente importantes para poder definir y construir. Así que vamos a acompañar el proceso. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Parodi.
Sí, señor presidente, para acompañar este proyecto y bueno, mencionar que la comisión se ha decidido por unanimidad acompañar, ya teniendo presente la importancia y trascendencia que tiene para todos los cosartinos. Dos reseñas breves para acompañar el proyecto del diputado Acer, que se discutió bastante si el puente era Boya Reconquista, Bellavista Ocampo o La Valle y otra localidad por ahí que no se acuerda, Avellaneda. Seguramente nosotros cedemos la legítima expectativa como emergencia. Creo que finalmente el puente, según los estudios, se va a trazar, si me lo rige el diputado, va a ser en la localidad de La Valle y Avellaneda. Así es. Pero quiero destacar, y en algo lo que venimos tratando acá en esta Cámara, que es el ánimo de contribuir al progreso material, al desarrollo económico que nosotros los correntinos necesitamos. Hoy necesitamos el puente más que en los años 70. En los años 70, 80 teníamos las balsas, como decía. Las balsas que cruzaba Bellavista o Campo hacía que el comercio entre las dos localidades y la hermandad entre las dos localidades, Correntina y Santa Cristina, podamos comerciar cuando le doy los productos, cuando el tomate tenía un precio casi irrisorio, cuando la naranja no se vendía en Corrientes, había que cargar las camionetas, yo tenía muy jovencito y cruzábamos la balsa en más de una oportunidad, la acompañé, para nosotros era toda una aventura ir en esa balsa. Y los comerciantes, ella se volvían con un buen precio y un buen valor agregado que no podíamos tener consciente por los distintos productos que comercializaban. Fíjese lo que hemos retrocedido, señor presidente. Hoy no tenemos la balsa, hoy hay que dar la vuelta por resistencia. Creo que si nosotros gestionamos de forma conjunta como Cámara, gestionamos de forma conjunta con los legisladores nacionales correntinos, lógicamente vamos a tener este puente. Y más allá de la conexión y viendo y analizando el trabajo en comisión, por unanimidad hemos visto que está incluido en el programa estratégico nacional. Creo que estos son los puntos que por ahí no es que mal se interprete. En otra sesión yo he hablado de que hay temas más importantes, hay temas que son un poquito más urgentes, porque nos faltan a los correntinos. Y no es porque a mí se me ocurre, falta el trabajo, falta darle la hora agregada. Y aprovecho porque creo que no voy a hablar más en la sesión de contarle una anécdota, señor presidente, muy linda que los correntinos vamos a invitar seguramente a algún municipio. Hace poco tuve la oportunidad y conocí al secretario de Relaciones Comerciales Exteriores de un municipio de Córdoba, con un presupuesto amplísimo. Fíjense, no sé si tiene alguna conexión o tiene algún dato con lo que estamos tratando. El municipio de Río Cuarto tiene un presupuesto importante destinado al comercio exterior y viaja desde el municipio, lógicamente con relación con el comercio de la provincia de Córdoba, con comercio exterior de la República Argentina, y a eso tenemos que atender. Yo creo que ya no es momento únicamente para algunos intendentes de pensar que solamente pintando los árboles o los cordones blancos vamos a llegar a los correntinos muy fuertes. Y un último dato, señor presidente, en un apoyo fuerte y muy convencido, lo que decía la propinante diputada Locatelli y el autor, el doctor Bacén. Estos proyectos no solamente lo vamos a poder llevar a cabo con este proyecto de ley que por ahí puede quedar en un título, en un deseo de expresión, sino con una gestión fuerte. Tenemos más allá de la batería política, creo que el gobierno nacional está abierta a toda nuestra infraestructura. Y ojalá se pueda incluir, esto sí una expresión de deseo, en los próximos presupuestos del gobierno nacional. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Che. Señor presidente, es para corroborar
lo que decía el autor del proyecto, el amigo Basel. Precisamente la primera comisión mixta entre Goya y Reconquista se hizo en el año 1965. Fíjense ustedes la importancia y los años que han pasado por esta vía de comunicación binacional que va a ser no solo de trascendental importancia para el norte de nuestro país, sino para nuestra propia provincia de Corrientes. Si esto se cristaliza, y por lo que veo, por lo menos en la voluntad acá del cuerpo legislativo de Corrientes, que es muy importante hacer todos juntos fuerza para que esto ocurra y se concrete el apoyo económico del gobierno nacional, vamos a estar dando una verdadera muestra de federalismo que tanto hacemos todos los argentinos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Alfonso. Señor presidente, simplemente para adelantar el acompañamiento del bloque autonomista y justamente haciendo una revisión, porque mañana se van a cumplir 74 años aniversario de la muerte de Juan Ramón Vidal, un hombre pro gobernador de esta provincia, senador varias veces. Y en 1926 presentó un proyecto en el Congreso de la Nación donde propiciaba que se construya un túnel o un puente que vincula la provincia del litoral con el resto del país. ¿Cómo no acompañar este proyecto si me viene marcado de alguna manera en la historia? ¿Cómo no propiciar que existan mayores canales de comunicación que integren a la Mesopotamia y que sirvan a ese corredor bioceánico del cual tantos anhelamos y que pueda llegar a ayudarnos a despegar no solamente a Corrientes sino al país todo? Por eso adelanto el acompañamiento y hago reserva de que tenemos que gestionar todos juntos los legisladores de Corrientes ante los organismos que correspondan, para que no solamente se materialice este proyecto del puente Goya Reconquista, sino que también tenemos que tomar la bandera de la construcción de este segundo puente en la ciudad de Corrientes. El puente Chaco Corrientes, el puente General Belgrano, realmente está colapsado. Cuando yo estudié ingeniería en 1983, cruzaba todos los días a la facultad, se hizo a instancia del ingeniero Bonicio un estudio de mantenimiento, porque el puente está sentado sobre una falla de la tierra. Existen los estudios geológicos que detallan que lo que estoy diciendo es real. Está fuerte y sostenido, no se va a venir abajo, pero tenemos que entender que el mantenimiento en todas obras, las grandes obras de este tipo de envergadura son necesarias. Por eso simplemente quería acompañar y que nos comprometamos todos en no solamente en el Reconquista de Goya, sino en el famoso segundo puente que necesita la ciudad de Corrientes para unirnos con resistencia. Gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Gallego. Sí, gracias, señor presidente. En el mismo sentido de lo que la Unión Cívica Radical como acompañar este proyecto, teniendo en cuenta lo que significa también el anhelo de la creación de este puente, pero también quiero hacer por ahí una salvedad de que es importante tomar como ejemplo gestiones de intendentes de otras provincias, y me parece que tampoco hay que desmerecer en aquellos municipios que se han hecho por documentos, porque en mi pueblo yo he sido intendente y he podido lograr hacer por documentos y también mejorar la calidad de vida. Entonces me parece que, por supuesto, es importante poder gestionar, poder tener vinculación con otros municipios importantes del país, pero no hay que desmerecer el trabajo de los 71 intendentes que tienen
seguro que cada uno de ellos pone un esfuerzo enorme para mejorar todos los días un poquito el mejor de la calidad de vida de cada uno de sus ciudadanos. Así que muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor. Bueno, antes de someter a consideración, yo quiero brevemente adherirme, más allá que no voto, pero es un tema realmente trascendente, ¿no? Porque se refiere a una obra de Goya, o en Goya o en Lavalle. La provincia de Corrientes se vincula con la provincia del Chaco a través del Puente General Belgrano, con la provincia de Misiones por ruta, con Entre Ríos de igual manera, y con la provincia de Santa Fe tenemos 500 kilómetros de provincia limítrofe y no tenemos ningún punto de unión física entre ambas provincias. Razón por la cual, obviamente, que adhiero, más allá que no voto, el proyecto, y esto tiene que ver con la deuda que tiene la nación con la provincia de Corrientes, y no hablo de este gobierno, digo la deuda que tiene la nación con la provincia de Corrientes. Si nosotros hubiésemos estado quizás más cerca de la capital federal, este puente quizás se hubiese concretado hace mucho tiempo. Y celebro que en este recinto de una representación absolutamente plural hagamos votos para que entre todos, de verdad defendiendo el federalismo en su espíritu y en su letra, podamos instar a nuestros legisladores nacionales, cualquiera sea el signo político al que representen, que entre todos tratemos de incorporar en el presupuesto venidero esta obra que es tan importante. Por supuesto que la de segundo puente Corrientes Chaco también lo es, pero son las cuestiones que yo me animaría a decir que la política le debe a la sociedad. Así que ojalá que entre todos podamos hacer el esfuerzo para que esta obra se materialice, se concrete. Ojalá Dios quiera, lo que decía la diputada Locatelli, sea una realidad, que esté avanzada esta cuestión. Es algo que va a permitir el desarrollo no solamente de ambas provincias, no solamente las localidades, llámese Goya Reconquista, llámese Lavalle Avellaneda o Villa Ocampo, donde fuere, sino va a ser el desarrollo regional, pudiendo instalar a Corrientes en el núcleo del Mercosur. Ahora pongo a consideración el despacho número 2006 de la Comisión de Energía, Transporte y Servicios Públicos. Aprobado. En general, aprobado. En particular, artículo primero, aprobado artículo segundo. De forma, por media sanción, pasa al honorable Senado. Se encuentran reservados en Secretaría los siguientes proyectos de declaración. Tiene la palabra el señor diputado Fernández Gafur. Gracias, señor presidente, para que se digan las declaraciones de su número de expedientes y sean tratadas en conjunto. Consideración de la moción del señor diputado Fernández, aprobado. Tiene la palabra la señora diputada Sonia López. Gracias. Como acabamos de aprobar el tratamiento de todo conjunto, yo quería más aclarar que pido permiso para abstenerme por primera vez en el caso del expediente 9523 de autoridad del diputado. Yo le había pedido disculpas al diputado porque la verdad que sé de las buenas intenciones en este tema. Se trata de un beneplácito y reconocimiento con la actuación de los respectivos de guardia de la unidad penitenciaria número 6 que lograron controlar los disturbios provocados por los internos el 24 de agosto. Nosotros, quiero de paso contarle al Pleno que por iniciativa del diputado fuimos 3 miembros de la Comisión de Derechos Humanos al penal después de estos episodios y tuvimos la oportunidad de recorrer parcialmente, no todo, la unidad 6, y la verdad que uno se siente un poco estafado porque hicimos de buena voluntad eso, hablamos con toda la oficialidad del servicio penitenciario que estaba de turno en ese momento, nos recibieron muy bien, incluso nos mostraron una parte del video de ese día, aunque no estaba el inicio y el final, sino estaba solo la partecita donde una parte así que se repetía, donde los internos tiraban cascote al lugar de control del servicio penitenciario. Bueno, presidente, me abstengo y pido permiso para hacer eso. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un momento muy complicado, porque después que nosotros fuimos, nosotros anunciamos y se quedaron comprometidos las autoridades del penal que íbamos a ir
un día posterior para completar la visita y hablar con los delegados de los distintos pabellones para ver cómo resolver la violencia, la falta de armonía que se estaba viviendo. O sea, que por supuesto el servicio penitenciario plantea el tema de la violencia que tiene que ver con otros temas y no tanto con la actuación del personal del Estado. Entonces, sin que nosotros pudiéramos completar esa visita a los pocos días por otros factores que seguramente no tienen que ver con eso, pero evidentemente por la crisis que se vino acumulando y un problema con un decreto, todos sabemos que el señor gobernador anunció la remoción de toda la plana mayor del servicio penitenciario y la vuelta de la intervención. Yo la verdad al presidente le deseo suerte al nuevo jefe. Hoy estuve hablando con los funcionarios del Ministerio de Justicia y la verdad que compartimos la preocupación porque ya no se sabe qué hacer en términos de que se proceda a un cambio de la situación carcelaria, un cambio de la situación del servicio con los internos del servicio, con los familiares y también que haya un cambio en cuanto a la infraestructura, porque uno de los datos que nos daban la misma gente del servicio penitenciario es que en la unidad 6 hay 318 internos y 260 camas. Entonces no puede haber convivencia armónica en esa condición. Lo que más genera esta necesidad de plantear permiso para tenerme en este tema es lo que pasó después del anuncio del gobernador. Después del anuncio del gobernador, que yo me enteré periodísticamente, al otro día aparece muerto con señales de haber recibido tormento, de haber sido violado y estrangulado, un interno de 20 años que nunca debió estar ahí, que es una celda de aislamiento, y tenía que estar en la celda de los menores de 18 a 21 años. La verdad, más allá de esta persona, yo estuve consultando con el organismo de derechos humanos, este interno de 20 años es adicto desde los 10 años y estaba ahí por un delito contra la propiedad. Adicto desde los 10 años y nunca los padres recibieron ayuda para ver qué hacer, que se le fue absolutamente de la mano a ese chico. Terminó asesinado. Por supuesto ahora el fiscal Buenaventura tiene la causa, investigará la justicia, pero es muy sugestivo que cuando se está produciendo un cambio de la plana mayor de un servicio y es una decisión del gobernador, aparezca muerto un interno en una institución que está para seguridad de la sociedad y que tiene que custodiar y responsable de la integridad física y de la vida de todas las personas alojadas. Así que eso simplemente, y decirle que bueno que ahora hablamos con el funcionario del Ministerio de Justicia, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la posibilidad de una audiencia con el nuevo jefe, así que eso lo coordinaremos desde la Comisión de Derechos Humanos. Gracias. Gracias, diputada. Voy a someter a consideración el pedido de abstención de la señora diputada Sonia López respecto del expediente 9523. Lo que tengo la afirmativa, así van a hacer levantar la mano, queda facultada para abstenerse. Tiene la palabra el diputado Baraco. Gracias, señor presidente. En realidad, gracias a la intervención de la diputada López, como este tema ha sido bastante grave, dado que hay una muerte a pocos días de la fecha que menciona el proyecto. Yo me invitaría primero al diputado Yuna que acompañe el pedido de pasarlo a comisión, a la Comisión de Seguridad, y de lo contrario solicito también la posibilidad de abstenerme en este tema. Creo que la Cámara de Diputados no debe dejar dudas en cuanto se esté investigando una muerte de forma dudosa y que no está determinada las responsabilidades. Hacer una declaración de felicitaciones me parece que no es adecuado como institución. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Entonces, tiene relación el diputado John. Sí, presidente. Este proyecto se refiere concretamente a los hechos sucedidos el día 24 de agosto. O sea, esto fue anterior al hecho del cual tienen sus dudas tanto la diputada Sonia López como el diputado Vara.
Yo mantengo mi pedido de que esto se trate ya, o sea que no tiene motivo para volver a comisión. Nosotros, brevemente explico, nosotros nos constituimos el día que decía la diputada López, si mal no recuerdo era el lunes de la semana pasada, el lunes 25, el terreno, recorrimos las instalaciones, estuvimos recibiendo las explicaciones del caso por parte del personal superior de la unidad penal de San Cayetano. La diputada López llegó una hora después, por ahí no tuvo las explicaciones que tuvimos nosotros. Fue un hecho grave, pero que fue perfectamente manejado, entre comillas, por el personal de la cárcel, del servicio penitenciario. Ni siquiera hubo necesidad de recurrir al grupo fuerte de la institución como es el ETOP. De acuerdo a las explicaciones recibidas, el desempeño del personal del servicio fue correcto, ni siquiera hubo presos o gente detenida que haya sufrido las consecuencias de esto. Por el contrario, el que salió perjudicado o en un estado bastante grave es precisamente un personal del servicio penitenciario. Así que nosotros, habiendo escuchado las explicaciones, habiendo recorrido el lugar en compañía de las dos diputadas ya, y habiendo recibido las explicaciones, yo creo que el trabajo de ellos merece esta declaración, aunque sea de reconocimiento. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Tiene palabra el diputado Moro. Gracias, señor presidente. No, simplemente acompañando lo que decía la diputada López, solicitar la autorización al cuerpo para que el bloque de Partido Justicialista se abstenga. Bueno, entonces, pero hay dos posturas, la del señor diputado Baraco para que vaya a comisión. Aclaro que ya nosotros votamos el tratamiento sobre tabla. O sea, si la postura del diputado se mantiene, habría que poner en consideración, de hecho, una reconsideración. Tiene la palabra el señor diputado Baraco. No es una propuesta mía, sugería al diputado Jun que él solicite en base a comisión por lo que significa esto de dejar estas dudas tan graves donde está la vida de un correntino se ha perdido, y estar felicitando al lugar, a los responsables del lugar, si bien son unos días antes, pero hoy ya el hecho está concreto y de conocimiento de todos nosotros, por eso me parece muy fuera de lugar, pero no puedo proponer yo la reconsideración, por lo tanto solicito la atención y si no me voy a oponer al proyecto. Gracias. Gracias, diputado. Voy a poner en consideración el pedido de abstención del bloque del Partido Justicialista. ¿No? Bueno, lo que estén con la afirmativa, por favor, si no se levanta la mano. Aprobado, queda autorizado la bancada del partido del bloque justicialista y del diputado Baraco también para que el cuerpo le autorice la abstención. Si hay diferencia, que no se note. Bueno, entonces vamos a dar lectura a los números de expediente. Expedientes números 9.486, 9.489, igual tema 9.498, 9.490, 9.492, 9.496, igual tema 9.539.
9.497, 9.501, 9.505, 9.506, 9.507, 9.512, 9.513, 9.516, 9.517, 9.518, 9.519 con el 9.493, 9.521, 9.523, 9.524, 9.525 con el 9.536, 9.526, 9.527, 9.530, 9.532, 9.535, 9.537, 9.540, 9.541, 9.542, 9.546, 9.552. $9.556, 9.557, 9.558, 9.559 y 9.560. Se pone en consideración el tratamiento sobre tabla de todo el proyecto de declaraciones aprobado. En general, aprobadas las declaraciones serán las comunicaciones correspondientes. Yo me permito solicitar al cuerpo autorice la lectura de los fundamentos del proyecto de declaración del expediente 9560. No porque sea de mi autoría, sino porque en realidad tiene que ver con algo que forma parte de la historia de la provincia y que quizás por allí no se conozca tanto. Entonces, si autoriza el cuerpo, no es muy largo, tiene una carilla y un poquito más. Si lo autoriza, más allá de que está aprobado, damos lectura. Solicito la autorización entonces al cuerpo, autorizado. Gracias, aprobado. Secretaría. Corrientes fue la primera provincia argentina en lograr su autonomía. La seguirían después Santa Fe y Entre Ríos. Las tres surgieron al concurso de José Gervasio de Artigas y su denominada Liga Federal de los Pueblos Libres. El 11 de marzo de 1814, un cabildo abierto reunido en Corrientes depuso al teniente gobernador directorial, eligiendo a cambio a Juan Bautista Méndez, gobernador de la provincia. Poco después, el 20 de abril, el cabildo ordinario declara la independencia de la provincia bajo el sistema federativo y al general José Gervasio de Artigas se lo tendría como protector con todos los recursos de la Liga. Estas son las fechas de la provincialización de Corrientes, no pudiendo tomarse para ello la del posterior decreto del director supremo Gervasio Antonio de Posadas del 10 de septiembre de ese año, que no tuvo vigencia, por el que se establece a Corrientes como provincia del Estado dentro del régimen directorial porteño, separándola de la jurisdicción de Buenos Aires. De hecho, la separación había sido lograda ya el 11 de marzo y los decretos de Posadas, por lo tanto, carecían de vigencia. El gobernador Juan Bautista Méndez, por pedido de Artigas, convoca un congreso provincial el 11 de junio de 1814, que se reúne bajo la presidencia del joven Genaro Perugorría, delegado del protector. No se conoce bien la composición de este congreso, que tomó importantes disposiciones militares y financieras en defensa de la autonomía provincial. El 9 de julio de 1814 se conviene la paz entre Buenos Aires y la Liga Federal de los Pueblos Libres, de la que formaba parte Corrientes. Esta paz será aprovechada por los directoriales para introducir desavenencias entre los integrantes de la Liga Federal de los Pueblos Libres.
De allí el mencionado decreto de Posadas eligiendo a Corrientes, al igual que Entre Ríos, en provincia del Estado, seguido de otro que rebajaba a la mitad los impuestos pagados en ambas. Su objeto era que correntinos y entrerrianos aceptaran la jurisdicción del directorio, y en parte se logró porque un grupo de hacendados correntinos, valiéndose de la inexperiencia de Perugorría, traman la deposición de Méndez y del Congreso Provincial. La revolución fracasa. Perugorría es derrotado en Colodrero el 14 de diciembre por tropas artiguistas al mando de Blas Basualdo y fusilado en Purificación, República Oriental del Uruguay, por orden de Artigas. Méndez se mantuvo en su cargo. Le continuó una época de permanentes pronunciamientos motorizados desde Buenos Aires, entre ellos el de José Francisco Bedoya, que logra deponer y encarcelar a Méndez, pero el gobernador consigue restablecerse y estabilizar su gobierno. En 1820, después de la derrota de Artigas, Corrientes cae bajo el dominio de Francisco Pancho Ramírez, caudillo entrerriano, y forma, junto con Entre Ríos y Misiones, la denominada República Entrerriana, de vida precaria. A pesar de su denominación federal, su tendencia era evidentemente centralista. Finalmente, el 12 de octubre de 1821, conocida la derrota y muerte de Ramírez, se produjo una revolución pacífica que retomó la autonomía de la provincia, eligió sus representantes que reunidos en Congreso General sancionaron el 11 de diciembre el primer reglamento provisorio constitucional. En concreto, estamos celebrando el bicentenario de la provincialización de Corrientes. Tiene la palabra la diputada Vicky. Gracias, señor presidente. Solamente para decir que este proyecto lo habíamos presentado hace unos 2 meses atrás. Se están llevando a cabo una serie de actividades. Ayer en la Facultad de Derecho, el profesor Galeana con otros profesores de Derecho Constitucional, a los alumnos de la universidad se estuvieron tratando este tema. Los primeros días de octubre, en todas las escuelas primarias y secundarias, también van a tratar el tema en un solo día, el tema de la provincialización de Corrientes. El 10 de septiembre, el gobernador de la provincia va a descubrir una placa en la Casa de Gobierno que izar la bandera en la plaza, en todo, en conmemoración a este bicentenario. Así que se está trabajando, ya también se comenzó a grabar el CD que se va a ser distribuido con respecto a los signos de Corrientes, todo en conmemoración a los 200 años de nuestra provincialización. Gracias, diputada. Y como agregado, en la legislatura vamos a comenzar un ciclo de charla de debate respecto a este tema. Nos parece un tema trascendente para comenzar a conocer nuestra verdad y que todo el mundo lo pueda hacer en nuestros orígenes y cuestiones que tienen que ver con nuestra esencia de Corrientes. Bueno, si nadie más va a hacer uso de la palabra, invitamos al señor diputado Solarrey a crear el pabellón nacional y al señor diputado Rodríguez a crear el pabellón provincial, comenzando por el provincial. Queda levantada la sesión.